muy buenas noches desde Barcelona. Si el desarrollo de la primera etapa es señal de lo que puede ocurrir en los siguientes de esta edición de la Volta, creo que los ciclistas van a colaborar con una lucha deportiva sin cuartel a exaltar el 75 aniversario que celebra la Ronda Catalana. Porque desde el principio en Playa de Aro y durante los 181 kilómetros, 400 metros de recorrido hasta Badalona, los 111 corredores nos han brindado de todo lo que de bueno proporciona el ciclismo. Galopadas en solitario, intentos múltiples de fuga, estrategias de equipo, escapadas en grupo, persecuciones y cazas, y como colofón, un sprint masivo para triunfar en la etapa. En cuanto a equipos, todos han tenido de una u otra forma protagonismo. El Fagor se anotó el triunfo, el CAS ejerció de policía severísimo, el Zahor lo intentó todo, el Pegaso Sistení y el Zor no permitieron ninguna alegría. CR, Kelme, Reynolds, Dormilón, etc. también se dejaron ver. Pero vamos con la historia de la etapa. La primera nota fue negativa. Iñaki Gastón, a consecuencia de una picadura de un insecto en los Estados Unidos, sufrió una fuerte infección que le impidió tomar la salida. Y enseguida se da paso a la marcha neutralizada a través de las calles de Playa de Aro. Nada más producirse la salida oficial, salta como un meteoro Isidro Juárez. En unos segundos toma 500 metros de ventaja. Y aunque pueda parecer lo contrario, a la vista de las imágenes que dan la impresión de que se lo ha tomado en serio, el Flecky solo pretende en estos momentos mover al grupo. No cree que su escapada pueda prosperar. Pero el conformismo del pelotón le va a permitir ganar segundos primero y minutos después para alimentar las esperanzas en el éxito. A la vista de la pasividad del grupo, de sus colegas, Juárez aumenta su ventaja por Sant Feliu de Guíxols a 3 kilómetros de la salida, ya marca 2 minutos 30 segundos sobre Emilio García, compañero de equipo, y Van Brabant, que encabezan el grupo. Y allá va el Flecky en busca de una victoria que se haría imposible. Bromas y la tranquilidad son la nota dominante en el gran pelotón. Muy tranquilo, George Miller marcha bien arropado por sus compañeros. Radio Volta informa sobre las diferencias que va alcanzando el fugado, que repone fuerzas para luchar contra la soledad y el fuerte viento de cara que ha de vencer. Siete minutos, 10 segundos, cuando alcanza los 60 kilómetros desde el inicio de la etapa. En Lloret de Mar, Isidro Juárez se apunta el triunfo parcial de la meta volante allí establecida, entre los aplausos de los aficionados y de los numerosos turistas, sorprendidos por el paso de la Volta. 10 minutos, 43 segundos es su máxima diferencia. El pelotón empieza a desperezarse y acelera su ritmo. El viento es un enemigo implacable. Las fuerzas, a pesar de los consejos de Carlos Machín, empiezan a fallar y las diferencias en el crono se estrechan. Al paso por Blanes, a Juárez le quedan 100 kilómetros para la meta y su alejamiento del grupo se reduce. Aquí, un accidente, el del coche auxiliar del Dormilón, que afortunadamente no tuvo consecuencias graves. A pesar de que parezca tranquilo, el pelotón se mueve a mejor ritmo. Su enfrentamiento al viento que sopla del sur es más fácil cuando se marcha en grupo. Y empiezan los escarceos. Los ataques, a base de demarrajes rápidos que no llegarán a prosperar, les acercan más y más al fugado. Isidro Juárez está al límite de sus fuerzas. Son casi 100 kilómetros de solitario rodar. Sabe que su aventura toca a su fin cuando por Calella es habituallado con la esperanza de que saque fuerzas de flaqueza y pueda reanudar la aventura.
Pero es vano el intento. El pelotón también se repone del desgaste del primer tramo de la etapa y se lanza decididamente a la caza del Flecky. En el único puerto de la etapa, el Al de Parpers de tercera categoría, será el final de la aventura. La captura se produce a pocos metros de la cima y el Flecky desiste de continuar en el grupo. Ha rodado más de 100 kilómetros en soledad. Por el alto cruza en cabeza el Kelme Mariano Sánchez, que alcanza unos metros sobre José Luis Laguía, Acacio da Silva y Jesús Rodríguez Magro. En el kilómetro 148 de la etapa, en Granollers, segundo sprint especial. Suárez Cueva cobra unos metros de ventaja y se anota los puntos correspondientes. Y a partir de aquí se desata una batalla sin cuartel. Las escaramuzas se suceden. Primero se van Dick Durán, Carlos Hernández y Manuel Jorge Domínguez. Y enseguida se les unen Néstor Mora y Javier Marguialday. A excepción del CAS, los relevos entre ellos son continuos y llegan a marcar una diferencia de 1 minuto cuando faltan 10 kilómetros para la llegada. Santa Coloma del Gramenet. Allí hay establecida una meta volante, la última de la etapa. Manuel Jorge Domínguez es el primero, pero ya el pelotón está muy encima de los fugados. Y en la misma Badalona el grupo se hace uno solo y se buscan posiciones para el previsible sprint en la línea de meta. Celestino Prieto, que intenta un último despegue en compañía del líder George Miller, sufre una aparatosa caída que no tendrá más consecuencia que la desilusión y la pérdida de algunos segundos. En la meta se espera la cercana llegada de los corredores. Se produce allí un largo sprint en el que el fagor Fran Juste se impone a Sean Kelly, Manuel Jorge Domínguez, Dirk de Mol, Fede Echave y un largo etcétera en el que están los mejores. Así pues, el ganador de la etapa es Fran Juste con 5 horas 22 minutos 15 segundos, seguido de Sean Kelly y de Manuel Jorge Domínguez con el mismo tiempo. Sin duda el héroe de esta primera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña en su edición número 66 ha sido Isidro Juárez, el Flecky. Un hombre que saltó nada más ponerse en marcha en la carrera y que a los pocos kilómetros nos decía que tenía pocas esperanzas de que prosperase. Sin embargo, llegaste a conseguir hasta más de 10 minutos. Hombre, había pocas esperanzas porque la mayor parte de la etapa daba el aire de cara y entonces era muy difícil llegar a la meta, ya que eran 181 kilómetros que había que hacer solos y había que resguardarse un poco las fuerzas, ¿no? Por eso a lo primero he ido rodando, a la vez iba sacando tiempo, pero luego ya he apretado, pero también he apretado el pelotón. Era una carretera que favorecía mucho al pelotón y entonces me han cogido bastante tiempo hasta al pie del puerto, que me han echado mano. La lógica satisfacción del ganador de la etapa, Fran Juste, y la no menos lógica del líder de la carrera. Un liderazgo que George Miller ha defendido con uñas y dientes. Recuérdese su último esfuerzo cuando saltó Celestino Prieto a pocos metros de la meta de Badalona, por cierto, muy bien organizada. Y vamos ya para la final con el capítulo de clasificaciones. En regularidad, el primero es Fran Juste con 25 puntos, seguido de Sean Kelly con 20 y de George Miller con 17. En el Gran Premio de la Montaña va primero Mariano Sánchez, 4 puntos, segundo Laguía, 2 puntos y tercero Acacio da Silva, 1 punto. La clasificación general continúa encabezada por George Miller en 5 horas 28 minutos 52 segundos. Segundo es Anselmo Fuerte a 2 segundos y con el mismo tiempo Thierry Marie.
Mañana se corre la segunda etapa dividida en dos sectores. El primero de 94 kilómetros 600 metros entre Barcelona y Valls, con dos puertos de cuarta categoría y uno de tercera. El segundo entre Valls y Salou tiene 71 kilómetros 600 metros y es totalmente llano. Mañana esperamos estar con ustedes a nuestra hora habitual.